abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. El que habita al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú. Aquí. Bendiciones, hermanos. La meditación de este día titula Una decisión, es bueno tenerla. El pueblo de Israel había esperado por mucho tiempo la heredad que Dios les había prometido. Desde su salida de Egipto habían transcurrido 40 años en el desierto, y sumado a ello transcurrieron 5 años más, 5 años de guerras para tomar la tierra que fluye leche y miel. Y recién entonces iniciarían su vida en la nueva tierra. Comenzarían una vida nueva en un lugar nuevo para ellos. Después de un tiempo de ya estar viviendo en la tierra, todo el pueblo recibe la orden de congregarse en Siquem para oír nuevamente las palabras de Josué, su líder. Imagínense oír a aquel que había guiado en la conquista de la tierra en la cual vivían. ¿Qué les diría? ¿Acaso iniciarían nuevas conquistas? ¿O será que alguna tribu había desistido de permanecer en la tierra? Muchas habrían sido las dudas en su mente, pero lejos de responder ello, lo que Josué hace es recordarles su historia. Les habla, por ejemplo, de Taré, el padre de Abraham, y cómo ellos y sus antepasados habían estado sujetos a otros dioses, y con sus obras formaban parte del culto de esos dioses. Luego en Egipto sus padres habían hecho prácticamente lo mismo, y en los 40 años de su tránsito por el desierto, Dios los había visto siéndole desobedientes, sirviendo a otros dioses. Entonces, ¿qué podría suceder en los próximos años? Ese es precisamente el tema que Josué estaba interesado en abordar. ¿Qué harían los israelitas de ese tiempo en adelante? Dios les había mostrado su misericordia en la elección de Abraham, incluso antes. También les dio su misericordia durante su permanencia en Egipto. También cuando salían de Egipto, y durante los 40 años en el desierto, y también en los 5 años de conquista. Los que podemos, busquemos en nuestras Biblias Josué capítulo 24. Josué 24. En este pasaje que leeremos, estando Josué frente al pueblo, les insta a servir a Dios y alejarse de los dioses que sirvieron sus antepasados. Leamos Josué 24:15. La palabra del Señor dice: «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». De la misma forma nosotros, los cristianos, una vez transcurrido el tiempo de nuestra conversión, debemos cuestionar nuestra vida y decidir a qué Dios o a qué dioses serviremos. Y en realidad lo hacemos, aunque muchas veces no nos damos cuenta de ello. Y nuestra decisión podemos verla en nuestras acciones. Nuestras acciones testifican nuestra decisión. Ahora alguien se podría preguntar,
¿entre qué dioses debo escoger para servir? Vamos a tener 3 respuestas. La primera respuesta, tú debes decidir si continuarás sirviendo a los dioses de tu pasado. Tú debes decidir si continuarás sirviendo a los dioses de tu pasado. La primera respuesta, el primer punto. El segundo punto, segunda respuesta, tú debes decidir si servirás a los nuevos dioses de los que vas a saber. Tú debes decidir si vas a servir a los nuevos dioses de los que vas a saber. Y la tercera respuesta, tú debes decidir si servirás a Jesús, quien te hizo libre. Vayamos al primer punto. ¿Entre qué dioses debo escoger para servir? La primera respuesta, el primer punto, tú debes decidir si continuarás sirviendo a los dioses de tu pasado. En la primera parte de Josué 24:15 nos dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Cuando Josué hace referencia en este pasaje de servir a otros dioses al otro lado del río, habla expresamente a los dioses que sirvieron a los ancestros de ellos. Los dioses a quienes sirvieron Abraham, Taré, Nacor. Abraham sirvió a otros dioses antes de su llamado. Entonces Abraham, el ícono, el ejemplo de israelitas y cristianos, fue un idólatra antes de ser llamado por Dios. Cuán parecido a nosotros, ¿no? En este verso da por descontada la posibilidad de servir a Dios y también servir a otros dioses. Y de pronto la idea pareciera no tan mala, servir a Dios y también servir a otros dioses, darse tiempo de servir a ambos. Pero eso es imposible. Aunque eso es lo que los israelitas intentarían tiempo después, y ello traería el ser entregados a servir y ser dominados por otros reinos. Y mucho tiempo después les llevaría a no poder discernir quién es el Dios verdadero, si Jehová o Baal. Esto sucedió en el tiempo de Elías. Por eso cuando Elías ofreció el holocausto en el monte Carmelo, y cuando Dios envió fuego desde el cielo para consumir y aceptar el sacrificio de Elías, el pueblo quedó asombrado y dijo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque habían olvidado la veracidad de que sólo Jehová es Dios. Porque su decisión hacía mucho no era por Jehová. Hecho que les llevó por caminos que a ellos les parecieron inicialmente buenos y beneficiosos, pero en él obtuvieron dolor, vergüenza, y esto no terminó allí, porque unos 700 años o 750 años después del discurso de Josué, fueron arrancados de su tierra y llevados a Asiria y a otros reinos, de los cuales pero muy pocos pudieron volver. Esto es comparable con nuestra vida antes de ser cristianos, tiempo en el que seguíamos, por ejemplo, las tradiciones religiosas de nuestro pueblo, peregrinaciones, procesiones, ir por pedazos de roca a Urcupiña, participar de saumerios en meses señalados, chayas y cuantas prácticas son comunes en nuestro país. Pero no solo eso, porque algunos de nosotros podemos decir que no hicieron nada de eso, pero ellos, al igual que todos nosotros, sí vivieron para lo que a ellos les agrada, para satisfacer sus deseos, practicando y hasta viviendo en varios pecados, que cada uno de nosotros sabe, y no necesitamos decirlo en este momento. Todos entramos en el mismo saco de ser practicantes de pecado antes de conocer al Salvador. Y es ahora cuando el Espíritu de Dios
nos pone en la encrucijada de servir a los dioses del pasado, es decir, de continuar lo que Pedro dice, la vana manera de vivir, aquella de vivir para nosotros, aunque sea manteniendo el ropaje de cristiano, que solo sirva para cubrir la misma vida antigua que continuaríamos viviendo, con engaños, mentiras, robos, codicias y todas aquellas prácticas que tal vez nos rehusamos en dejar y que las disimulamos con frases un poco piadosas. No estamos en proceso de santificación. Otro podría decir, el viejo hombre que permanece en nosotros. Y alguna vez he escuchado, esta es un área que Dios está trabajando en mí, o cosas de ese tipo. Un amigo, alguna vez, él era estudiante del seminario, con tristeza me contó que un estudiante del seminario, un compañero suyo, a él lo había visto en pleno examen sacar su chanchullo y copiar de él en su examen. Y lo decía triste porque lo presentaba así un cristiano que se supone que desea prepararse para servir a Dios usando herramientas de una vida contraria a la voluntad de Dios. Ahora este es solo un ejemplo. Es posible que nosotros muchas prácticas religiosas las hayamos dejado, aunque es de esperar que las hayamos dejado todas. Y Dios, a través de Josué, nos exhorta a dejar más que la religiosidad antigua. Nos exhorta a dejar las prácticas de nuestra vida antigua, de lo que Pedro llama, una vez más, la vana manera de vivir. Entonces despojémonos de todo aquello que Dios nos manda a despojarnos. Por eso, tú debes decidir si continuarás sirviendo a los dioses de tu pasado o continuar viviendo la vana manera de vivir. Y el segundo punto, tú debes decidir si servirás a los nuevos dioses, aquellos de los cuales vas a saber. En la segunda parte de Josué 24:15 dice, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Los israelitas habían iniciado una nueva vida en un lugar nuevo, y por tanto iban a vivir nuevas experiencias e iban a ser testigos de algunas prácticas religiosas, nuevas para ellos, pero que no serían prácticas nuevas del todo, y tendrían la posibilidad de practicarlas o rehusarse practicar y participar de ellas. Deberían elegir si servirían a los nuevos dioses y a las nuevas formas de comportamiento o no. Los israelitas, al no haber terminado con las naciones que habitaban en Canaán, y sus tradiciones y sus dioses con ellos, habían dejado con vida la posibilidad de tentación, la posibilidad de ser tentados en el futuro. Aquellas naciones serían la causa de tentación, apostasía y rebelión en contra de Dios, en las cuales caerían y que serían causa de su ruina, hasta ser echados de la tierra a la cual hace poco habían conquistado, porque habrían de casarse con los descendientes de las otras naciones, y los dioses de esas otras naciones llegarían de alguna manera a ser sus dioses. Practicarían todos los pecados que ocasionaron que los moradores de esas tierras fueran echados. La palabra usa vomitados. Todos los moradores fueron vomitados, y ellos sufrirían algo similar. El peligro del mal futuro es real. Todos los cristianos somos pasibles a caer en pecados que ni aún en nuestro tiempo anterior al conocimiento de Cristo los habíamos practicado. En nuestro tiempo, los nuevos dioses,
como imágenes que lloran, por ejemplo, hostias que exhalan sangre, figuras que aparecen en piedra, en cactus, en el cielo, milagros dudosos, o el deseo de retorno que se ve en nuestro pueblo, retornar a los dioses y a los tiempos prehispánicos. Este tipo de cosas son capaces de hacer tambalear la fe de muchos. ¿Y será que estos mismos serán capaces de afectar nuestra fe? Dios nos invita a tomar una decisión al respecto. Excusas para dejar el camino de la salvación las podemos encontrar y muchas, pero Dios nos convoca a decidir al respecto por anticipado. Igualmente, acerca de las nuevas formas de vida, las vidas novedosas, reivindicativas que desde hace algún tiempo están surgiendo, tales como el homosexualismo, el lesbianismo o finalmente prácticas pecaminosas, las cuales no conocimos y hoy las vemos practicadas en casi todos los canales de televisión, publicitadas ahí, practicadas en cada película, en telenovelas. Muchas formas de pecado y muchas otras van a surgir bajo la luz del sol. Junto a ello, los deseos de nuestros pensamientos, las prácticas de injusticia y tantas otras prácticas de pecado que están presentes en nuestros corazones. Algunas escandalosas, otras quizá no tanto, pero igualmente pecaminosas y que no agradan a Dios. Ante todo esto, Dios nos manda a tomar una decisión de antemano, para cuando nos encontremos ante ella estemos con la decisión ya tomada, para que nos mantengamos en esa determinación y permanezcamos fieles a Dios. Es momento de tomar tal decisión, la decisión de seguir a Dios por sobre todos los dioses y por sobre todas las prácticas, sean del pasado, sean del presente o sean del futuro. Entonces debes decidir si continuarás sirviendo a los dioses de tu pasado o si servirás a los nuevos dioses de los que vas a saber. Pero la propuesta de Josué es la mejor. El tercer punto. Tú debes decidir si servirás a Jesús, quien te hizo libre. El ingreso a la tierra no había terminado con la naturaleza de rebelión de los israelitas, y muy probablemente los nuevos dioses cautivarían al pueblo, y por eso se le escucha a Josué decir: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquella decisión final no es tomada por un hombre impío que sobre el final de su vida nos aconseja seguir lo bueno, como aquel que aconseja algo que nunca hizo. Aquellas palabras de Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, entendámoslas como la determinación de un hombre que se mantuvo firme en su fe a Dios, en todo momento de su vida, en los momentos de victoria y cuando las circunstancias eran contrarias. Una determinación, por ejemplo, cuando las primeras plagas llegaron a Egipto, y esas plagas aún eran sobre los israelitas. Una determinación de cuando cruzaron el Mar Rojo, perseguidos por los egipcios. Una determinación de cuando quisieron apedrearlo por mantenerse firme en su fe a Dios, al volver de inspeccionar la tierra, mientras 10 de los otros enviados daban malas referencias. Esa determinación es también la de los fieles de la Escritura. Determinación, por ejemplo, de Pablo, y que el mismo Pablo nos insta a tomar en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, al decirnos: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace algunos años un amigo me contó de su viaje por el norte de La Paz. Él había ido varias veces a los mismos lugares en que estaba yendo, pero siempre lo había hecho como un pasajero de una flota, y era en esa ocasión que iba como conductor. Al llegar a cada encrucijada del camino tuvo que decidir si iba a la derecha o iba a la izquierda, porque no tenía un GPS, ni tampoco tenía un mapa. Tuvo que guiarse por diferentes particularidades del camino, como las huellas, como el polvo que dejan los vehículos al transitar. Nosotros en la vida cristiana tenemos algo así como un GPS, el Espíritu Santo, algo mejor que un GPS, el Espíritu Santo que nos guía en la vida cristiana. Y tenemos también un mapa, que son las exhortaciones de seguir a Dios que hallamos en la Escritura. Decidamos entonces transitar nuestra vida sirviendo a Jesús con toda determinación ante cualquier camino que se nos presente. Tenemos los instrumentos necesarios para continuar la vida cristiana. Hoy en esta meditación oímos las maravillosas palabras de Josué, uno de los grandes héroes de la fe de todos los tiempos, y su exhortación final a los israelitas de su tiempo, pero que resuenan en nuestros oídos como dirigidas directamente a cada uno de nosotros. Debemos vivir como verdaderos cristianos y tomando las decisiones que toman los cristianos. En base a aquellas palabras, vimos que tú debes decidir si continuarás sirviendo a los dioses de tu pasado, o seguir las prácticas, las viejas prácticas, o debes decidir si servirás a los nuevos dioses que vas a saber, o vas a practicar las nuevas cosas que van a ir surgiendo. Pero la mejor decisión es decidir que servirás a Jesús, quien te hizo libre. Al realizar esta meditación, un antiguo himno brotaba en mi mente. He decidido seguir a Cristo. Seguro que la han escuchado. Bueno, de hecho las hemos cantado varias veces. Una decisión, seguir a Cristo, que quisiéramos que tomen todos nuestros familiares, todos nuestros amigos y en realidad todo el mundo. Seguro conocen la historia del hermano que compuso este himno, pero permítanme recordarles brevemente. He decidido seguir a Cristo expresa la decisión que su autor tomó al momento de conocer a su Salvador. Él y su familia conocieron al Señor Jesús, y eran los únicos cristianos de toda su aldea. Al enterarse, el jefe de la tribu reunió a todos y fueron a la vivienda de este cristiano y lo arrastraron hasta la plaza y allí le amenazaron que se retracte. El hermano no sabía qué responder y solo repetía los versos que él mismo había compuesto tiempo atrás, que es la corta letra de este himno. Las amenazas con matarles a él y a sus familiares se repetían, y él solo repetía la letra. Debía retractarse de ser cristiano para que sus hijos no fueran asesinados, y él repetía su decisión. Mataron también a su esposa y finalmente a él. Ellos habían tomado una decisión que la mantuvieron hasta el final. Ahora muchos consideran que tomarán esa decisión posteriormente, al final de sus días. Ese no es el caso del autor del himno. Él tomó la decisión tiempo antes y la mantuvo hasta el final.
De la misma forma ocurrió con Josué, el comandante israelita, que dijo: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Pablo es otro ejemplo de aquella decisión tomada mucho antes, porque al final de su vida, Pablo escribe: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Es algo que había decidido, todos ellos habían decidido tiempo antes y seguían firmes en su vida, firmes como al principio. Este es el momento de la decisión para nosotros. Decidir dejar la vieja vida y sus dioses, y decidir no tomar parte en la nueva forma de vida y los nuevos dioses de los tiempos que estamos viviendo. Y que desde lo profundo de nuestro ser decidamos servir únicamente a Dios, que nos hizo libres en Jesucristo. Es el momento de dejar los dioses del pasado, así como con las conductas inapropiadas de ese tiempo. Es también tiempo de decidir no tomar parte en los dioses de moda y los comportamientos pecaminosos que son parte de nuestro tiempo y lo serán en el futuro. Las cosas se irán poniendo peor a este respecto. Por ello, debemos tomar la decisión de servir a Dios a través de Jesucristo, así como lo hicieron Pablo, el autor del himno, y como Josué, que decidieron servir solo al Señor. Cada uno de nosotros debe elegir el servir y vivir para el Dios verdadero y para Jesús y agradarle solo a Él. Oremos. Padre bueno, nuestro Señor y grande Dios, siempre estamos en una encrucijada en nuestro camino, de decidir si continuaremos siguiéndote y sirviéndote a ti, permaneciendo fieles, o elegir el pecado. Y es que somos débiles, Señor, pero te pedimos, fortalezcas nuestra decisión, te pedimos que nos esfuerces para que nosotros podamos mantenernos fieles, como tantos se han mantenido fieles a ti en toda la historia. Bendito Señor, tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a que seamos fieles a ti, que tomemos esta decisión de permanecer fieles a ti y vivir con esa decisión frente a todo lo que vaya a venir. Te agradecemos, Padre. Oramos a ti en el nombre del Señor Jesús. Amén. Al abrigo del Señor, bajo su sombra morará. Diré al Señor, mi castillo eres tú, aquí quiero vivir. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 75-25-70-56. 75-25-70-56. Que Dios te bendiga.